Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Vladimir. Gracias por acompañarnos esta tarde, donde vamos a hablar un poquito sobre el financiamiento para extranjeros. Yo soy Loida Martínez, tengo más de 7 años trabajando en la industria inmobiliaria y formo parte del broker EXP, que es una de las compañías más grandes, es la compañía más grande en transacciones en Estados Unidos y la más grande en crecimiento a nivel mundial. Y dentro de EXP estoy en el grupo de C5, que también es el grupo de hispanos más grande que hace vida en Estados Unidos. Así que tenemos un muy buen respaldo para arrancar. Hoy nos acompaña Valerie, representante de Q Capital, y le voy a dar chance para que se presente, Valerie. ¿Cómo están? Soy Valerie Quintero de Q Capital. Trabajo con ellos ya en un trayecto muy largo. Q Capital lleva aproximadamente en el mercado 20 años, en donde hacemos varios tipos de préstamos. Hacemos préstamos para locales, préstamos comerciales, de tierra y pues nuestro fuerte que es el internacional, por el cual estoy hoy acá para hablar un poquito de cómo funciona todo este tema de préstamos internacionales. Buenísimo. Yo les voy a pedir que si tienen alguna pregunta, por favor la escriban en el chat y yo se las voy a ir pasando a Valerie y vamos a tratar de llevar esta conversación para ir aprendiendo un poquito más sobre los préstamos. Yo quería abrir la conversación, Valerie, con una pregunta que hace todo el mundo que no puede creer que los préstamos para extranjeros son más fáciles que los préstamos para locales. Y Cuéntanos. todo el mundo piensa que, como así? ¿Pero por qué es más fácil? Bueno, pues sí, sí es el más fácil porque es el que menos documentos nos pide y adicional a eso, Estados Unidos no tiene la potestad de indagar mucho en los extranjeros, en otros países, mientras que en los locales sí. ¿Por qué? Porque piden una vida crediticia, quieren ver un puntaje, quieren ver si han declarado taxes. Ellos sí tienen la potestad acá en Estados Unidos para nosotras que somos locales de indagar Exacto. más sobre nuestra vida crediticia, ¿no? Entonces nos van a pedir más cosas, van a investigar más. Mientras que para el extranjero no, entonces por eso es que es tan fácil conseguir un préstamo extranjero. Sí, yo tenía entendido que antes del 2008, yo todavía no estaba en el área inmobiliaria, pero sí estaba en el mercado de comprar viviendas y tú podías adquirir una vivienda solamente porque tenías buen crédito. Ahora te piden tener, después de la crisis, tener buen crédito, tener declaraciones de impuestos y demostrar capacidad de pago. Entonces hay que Correcto. combinar varias cosas. Que no estés Y endeudado y que la capacidad de endeudamiento entonces te dé para que el banco te pueda prestar. Entonces el local se logra, pero sí es mucho más difícil. En verdad, el internacional con solo 5 documentos podemos ya hasta bloquear una tasa y empezar el proceso de un préstamo y tenerlo en 45 a 60 días. En verdad es muy fácil. qué bueno, qué bueno. Y en cuanto a los montos que se prestan, Valerie, ¿qué nos puedes decir? Bueno, para los internacionales, el banco presta máximo el 75%. Entonces oscila del 75 al 70%. ¿De qué depende? De la propiedad, del tipo de propiedad que estén comprando y en dónde estén comprando. Entonces ahí ya lo que entra a ver el banco es si es una casa o si es un condominio o si es un condotel. Entonces, dependiendo de lo que estén comprando, el banco dice qué cantidad presta, pero lo que prestan así por mucho al internacional es hasta un 75%. Cuando tú dices que la diferencia de la propiedad, por ejemplo, si es una casa o si es un condominio o si es un condotel, o sea, ¿te aumenta, te reduce la tasa? ¿Qué pasa con la diferencia? No, 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 no. Las tasas ahí no tienen nada que ver con el tipo de propiedad. Realmente ahí ya se rige, es de acuerdo al momento que nosotros apliquemos o empecemos un préstamo, ¿no? Y Ok, también se rige más que todo una tasa, es dependiendo del perfil del cliente. ¿A qué me refiero con eso? Ahí creo que me voy a adelantar un poquito y es que tenemos, nosotros trabajamos como con 60 bancos a nivel nacional. De esos 60 bancos, solo 6 prestan a internacional, 6, 9 prestan a internacional. Y ahí yo los empiezo a categorizar. Obviamente cada categoría trae un interés, pero de acuerdo al perfil del cliente o el perfil de la propiedad, también donde estén comprando, si es una nueva propiedad o si es usada, ahí ya el banco entra a mirar, entramos nosotros a mirar como broker
en qué categoría podemos aplicar, si en la A, en la B o en la C, y ahí dependiendo de la categoría vamos diciendo el interés. Ahorita los intereses están oscilando más o menos, están fluctuando de un 7%, 7.2 a un 7.8. Ok. Ajá, y yo me refería también al porcentaje que te pueden prestar, ¿no? Eso sí varía del tamaño del tipo de propiedad, ¿no? Si es una casa es un porcentaje, si es un condominio Correcto, otro. Ok, correcto, correcto. Si es casa, normalmente te pueden prestar el 75%. Hay que entrar a ver ahí ya internamente si es Miami, ya, Orlando, Nueva detalles. York. Exacto, hay que Ujú. ver detalles. Y si es condo, sí o sí siempre te van a prestar el 70%. En condoteles también hay que ver dónde están comprando, si en Miami, si en Orlando, Nueva York, Houston, no sé, hay que ver con qué banco podemos aplicar. Normalmente prestan un 50, podemos llegar a un 70, vuelvo y digo, dependiendo de donde estemos comprando. Buenísimo, buenísimo. Y en cuanto a los términos del préstamo, ¿por cuántos años te prestan el dinero? Bueno, para internacional, el préstamo es a 30 años, pero la diferencia es que con el local es que al internacional la tasa es totalmente ajustable o variable. Puede Ok, ser variable a 3 años, 5 años o 7 años. La tasa no es fija, ¿ok? ok. Al local sí te la dejan fija por 30 años. Ya el cliente es quien decide, listo, yo la quiero a 3 años o a 5 años o a 7 años, ya eso es decisión del cliente, a ellos se les dice en qué tasa está, digamos, no, a 3 años la tenemos al 7.2, a 5 años al 7.5 y a 7 años al 7.8. Entonces ya ahí entra el cliente y dice, listo, démela fija a 3 años. Ok, ¿y qué pasa cuando se termina ese periodo? O sea, Bueno, entonces digamos que hay un cliente que dice, listo, yo la quiero fijar por 3 años. Ok, se la fijamos por 3 años y llegó el cuarto año. Al cuarto año, ahí ya tiene que volver a renovar la tasa. O sea, ahí tiene que comunicarse con el banco y el banco le va a decir en cuánto está, en lo que esté en ese momento la tasa. Y ahí automáticamente se la vuelven a ajustar por un año. No es que se la vayan a volver a ajustar por por otros 3 años. 3 años, ¿no? Ah, Entonces ok. ahí allá empieza anual. También a veces me preguntan, bueno, ¿y qué pasa si en un futuro entonces la tasa bajó? No significa que el banco te la vaya a bajar. El banco Ok, más bien hace bueno saber eso. un análisis de en cuánto te la puede dejar. Si tienes un 7, digamos que está en un 5, que pues no creo que pase, pero digamos que pase, no es que el Ujú. banco te la baje de un 7 a un 5, no. Ellos le van a subir, pero no se pueden pasar del 2% anual. ¿Ok? Entonces, Ok, o sea, hay unos límites de esa. exacto, hay unos límites también. Tampoco es que te digan, no sé, que la tengas al 7, digamos que la tasa está en el futuro, digamos que al 18%. Tampoco te pueden poner una tasa del 7 al 18%. No, lo Ya, máximo que ellos pueden ajustarla es un 2%. ok. Tampoco se va a ir tan alto, tan alto, tan alto. Correcto. Sí, tampoco es que no, el 18, entonces al 18 no. Hay otra pregunta que siempre hacen, por ejemplo, la gente dice, pero ¿cómo me van a prestar a 30 años si yo no, No me quiero quedar sí, sí, con sí, con esta por tanto tiempo? No, pero correcto. antes de eso, antes de entrar a eso, quería entrar un poquito en cuánto dinero debe tener la gente en su cuenta al momento de aplicar el crédito, ¿no? Bueno, hay tres rubros que el cliente tiene que tener en cuenta, ¿no? Y hay tres cosas que el banco mira, pero Ujú. entonces ahí ya entramos a ver las categorías. Entonces me voy a meter ahí un poquito en ese tema como para que entendamos. Ok, Em, Listo, están los bancos de categoría A o primer piso. Ellos son los que te prestan un 75, un 70%, full documentos, piden que tengas visa y adicional las tasas están como las que mencioné anteriormente, que están de un 7.2 a un 7.8, eh, fijo a 30 años. Entonces, ¿qué dice este banco? Dice que tú puedes pagar el préstamo sin penalidad en 4 años. Es decir, ok, tú puedes pagar el préstamo los 3 primeros años por año, máximo el 20%. ¿Ok? Entonces, primer año el 20%, segundo año máximo el 20%, tercer año máximo el 20%. Y al cuarto año, tú ya puedes terminar de pagar la deuda y no te van a penalizar. ok. Esos bancos te van a pedir ver la cuota inicial de tu propiedad,
van a pedir ver unos gastos de cierre. ¿Qué son los gastos del cierre? Los gastos de cierre son todo lo que son, ahí entra el banco, título, pólizas, gobierno, entra absolutamente todo. Esos gastos de cierre más o menos oscilan sobre un 6%. Entonces, la cuota inicial supongamos que del 30 más un 6% de gastos de cierre. Ese es el dinero que realmente tú te vas a gastar como inversionista. Pero adicional, esos bancos de primer piso te piden ver unas reservas. Que son unas reservas? Pues básicamente es que el banco no quiere que la gente que se quede sin ahorros. También a raíz de pandemia, mucha gente llamó a, pues, a cancelar los préstamos o a pedir Digo, a pedir crédito. diferir los Exacto, pagos. diferir. Entonces, como que el banco llegó a esos acuerdos, pero ya el banco, como para curarse en salud, a partir de todo lo que pasó en pandemia, desafortunadamente, dijo, bueno, nos vamos a curar en salud y vamos a pedir las reservas, es decir, los pagos mensuales del préstamo por un año o 6 meses. Esto ya depende con el banco que trabajemos, pero la mayoría te empieza reservas por un año. Entonces, esas reservas son solo visuales para el banco, pero jamás van a salir de tus cuentas. Una vez nosotros tengamos la transacción, tengan las llaves de su propiedad, cerremos el préstamo, cerremos la propiedad, ustedes ya pueden disponer de esas reservas. Pero durante la vida del préstamo o el proceso del préstamo, hay que dejar ese dinero quieto. Algunos bancos de esa categoría piden esas reservas que estén todas en tu país, como también dicen, no, quiero que todas estén en Estados Unidos, o podemos manejar 6 en tu país y 6 acá en los Estados Unidos. Eso es dependiendo con el Depende del banco. banco. Exacto. Entonces tenemos que tener gastos de cierre, Ajá. cuota inicial del 25 o el 30 Y y la reserva. entonces vamos a hacer un ejemplo. Más o Ujú. menos para una compra de 400.000 debemos de tener un total más o menos de $176.000. ¿Eso que me incluye? Cuota inicial, gastos de cierre y las reservas. Pero Los ojo, tres. no es que se vayan a gastar los 176.000, ¿no? De esos 176.000 hay que quitar las reservas, porque las reservas, vuelvo y repito, son solo visuales para el banco, para decirle, señor banco, tranquilo que yo no me voy a quedar en cero, ¿ok? El banco quiere saber Y que si no tienes ocupada la propiedad, tú puedas pagar esa mensualidad. correcto, y que si el día de mañana, Dios no lo quiera, hay otra pandemia, usted llama al banco y dice, no tengo cómo pagar, por favor, déme espera, el banco automáticamente se cura en salud y va a decir, no, usted demostró que tenía un año de reservas. Entonces es Ujú. más como por eso. Claro, claro. Están los bancos de categoría B. Estos Ujú. bancos no te piden muchas documentaciones. De hecho, hay un banco de esos de categoría B que no te piden visa. Puedes cerrar desde tu país sin Fíjate. problema y no te pide reservas. Estos bancos no te prestan el 75, estos bancos te prestan desde el 70 en adelante, y solo te pide gastos de cierre y cuota inicial, es decir, cuota inicial del 30, ya dependiendo lo que queramos. Reservas no nos pide, entonces esto es buenísimo, pero castigan la tasa, entonces la tasa más o menos oscila de un 8 a un 9%. Claro, pero eso es una buena opción para aquellos clientes extranjeros que no pueden viajar por alguna razón o no quisieran viajar o quieren hacer alguna compra O porque rápida. están renovando la visa, o porque aún Exacto. no le han dado la cita, o porque no pueden venir, o porque definitivamente si no quiero mostrar reservas, no, a mí no me interesa, pues también nos podemos ir por esa opción. Entonces ahí solo necesitarían esos dos rubros de cuota inicial y gastos de cierre. Ahora, hay otra categoría que es la categoría C, son los bancos de hard money privados, los llamamos. Estos bancos yo los llamo de emergencia, bancos de emergencia, ¿verdad? Porque realmente no los suelo usar por la tasa. La tasa es demasiado alta. Ellos prestan máximo, bueno, prestan de a un año, máximo a 2 años. Se puede extender hasta el segundo año. Son bancos de emergencia, vuelvo y repito, ¿por qué? Porque no te piden nada, solamente te piden visa, pasaporte y contrato de donde estás comprando, no te piden absolutamente nada más. Bueno, y si están abriendo una LLC también, pero realmente este banco puede cerrarte en 5 días, 3 días, 8 días. Es el más Wow. rápido en cerrar, pero la tasa sí puede oscilar de un 10% a un 12%. Claro, entonces lo que vamos a tener diferentes bancos y en la medida que te pongan menos exigencias, pues la tasa de interés va a subir un poco más. Claro, la castigan, pero pues vuelvo y digo, ahí ya dependiendo del perfil del Soluciones, cliente es cuando miramos, bueno, primero el perfil del cliente, miramos en cuál de estas tres categorías podemos puedes colocar. Exacto. aplicar,
Y ya después entra el banco a ver dónde está comprando, qué tipo de propiedad está comprando, si estas propiedades tienen litigation, si tienen algún problema o algo. Entonces ahí ya, dependiendo de los bancos, decimos, bueno, estos de categoría de pronto no te prestan ahí, pero para condoteles, por ejemplo, sé que los de categoría B sí prestan. Por ejemplo, categoría A Entonces no lo presta cambias. condotel por rentas cortas, pero sé que la categoría B sí presta para condotel. Entonces ahí es cuando entramos a hablar ya lo segundo, que es la propiedad. Chévere, lo más bonito ahí es que hay opciones, o sea, no, hay diferentes opciones para diferentes tipos de clientes y diferentes tipos de propiedad. O sea, que a mí me Correcto, encanta correcto. O escuchar sea, eso, pues. siempre Q Capital, como sea, va a conseguirle el dinero, va a conseguirle el banco. Me ha pasado que hay clientes que entran en un proceso y de pronto se gastan el dinero por X o Y motivo. Entonces ahí es cuando activamos un banco de emergencia, De listo, emergencia. no le consigo el dinero, pero siempre Buenísimo. va a haber la solución, siempre y siempre se le cuenta todo al cliente con la verdad para buscar soluciones o simplemente para sacar el préstamo adelante. Claro. Hay otra cosa que es muy importante, Valeria, que yo he escuchado, que es el cliente debe sacar el dinero durante el proceso de la solicitud del préstamo siempre de su propia cuenta. No le puede decir, por ejemplo, a un hermano, ay, mira, deposítame ahí, después yo te pago, o a un amigo que le dé Sí, un no, dinero que lo pague. Ajá. correcto. A ver, ¿qué es lo chévere? Mucha gente piensa que para aplicar a un préstamo internacional, sí o sí el dinero tiene que estar en Estados Unidos y no, no es así. A futuro en el proceso, claramente el dinero en su totalidad sí va a tener que estar acá en Estados Unidos. Pero para empezar un proceso no es necesario. El dinero puede estar en cualquier parte del mundo siempre y cuando esté bajo nombre de las personas que van a aplicar el préstamo. Entonces, si van a aplicar 4, 3, 2, 1, la cantidad que sea, siempre y cuando las cuentas estén bajo nombre de esas personas, o puede que tengan una empresa y estén bajo nombre de la empresa, se puede utilizar sin problema. Lo que no puede pasar es que si yo desde un principio me dicen a mí, listo, Valerie, vamos a aplicar tantos, o vamos a aplicar mi esposa y yo, y en la mitad del camino o en el principio del camino me dicen, no, es que mi mamá me va a regalar una plata o me va a dar un dinero, automáticamente les digo, un momento, ¿cuánto te va a dar? ¿Cómo es el tema? Porque hay Ujú, bancos que sí te aceptan un regalo, un gift, pero es un ujú. porcentaje mínimo. Entonces Ah, hay ok. que empezar a ver cuánto es el dinero que te va a dar ese tercero, pero lo ideal es que todo venga siempre de sus cuentas. Entonces es importante que siempre a nosotros como broker, a la persona que está asesorando, nos cuenten todo, 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 sobre todos los movimientos que sean de 5,000 en adelante, para nosotros poder actuar y decir cómo hacer. Buenísimo. Sí, sí, porque puedes llegar o perder, no, a lo mejor no perder préstamo, pero sí perder oportunidades de una buena tasa, por ejemplo. Correcto. O Por, exacto, lo que dices tú, si un cliente no sigue las instrucciones o no se deja guiar, puede llegar a cerrar con un privado por no seguir fíjate. instrucciones, y fíjate. Entonces es Y eso súper pueden ser 4 o 5 puntos más arriba de lo promedio. del normal. Entonces es súper importante que siempre nos cuenten todo y sobre todo que se dejen asesorar. Es más eso. Chévere. Hay una cosa que a mí me encanta, que la gente tampoco puede creer mucho, que ¿cuál es la edad o hasta qué edad se le puede prestar dinero a los inversionistas extranjeros en Estados Unidos? No, no hay límite. No hay límite desde que la persona tenga el dinero. No hay problema. Tengo casos de papás que le regalan a sus hijos de 18, 20 años la propiedad, pero quieren que el hijo aplique, entonces ahí ya entramos a estructurar si lo pasamos como regalo, una parte, o si el hijo ya tiene una cuenta bancaria. Ujú. Entonces ahí ya empezamos a estructurar el préstamo, pero la verdad es de que la gente tenga el dinero, ya estructuramos el préstamo. Tengo hasta también gente de 70 años, 80 años, entonces no, no hay ningún Y te aprueban préstamos de 30 años para cualquier persona. correcto. Ah, eso es una muy buena noticia porque en nuestros países no pasa así. O te piden alguna garantía como un seguro de vida o algo así, No, o acá te no dan te préstamos hasta un límite de edad. no, acá no te piden seguro de vida, no te piden absolutamente. De hecho, he tenido casos que desafortunadamente hay gente que ha adquirido un préstamo, ha comprado su propiedad y desafortunadamente mueren por X o Y motivo. La deuda, digamos, acá en Estados Unidos automáticamente pasa a los familiares, Ujú. hijos o Sí, papás. exacto. Bueno, Se ahí ya hereda, pues. Ujú. se hereda, exacto. Ujú. Pero no es que te exijan un seguro de vida o algo así.
Ah, qué bueno. Mira, aquí María está preguntando que quiere que le vuelvas a explicar mejor, un poco mejor, sobre la tasa de interés para lo internacional, o para los, me imagino que quiere decir para los inversionistas extranjeros, pues para los Para los clientes extranjeros, internacionales. Ajá. listo. La tasa está en este momento oscilando del 7.2 al 7.8. Es ajustable o variable. Es decir, no es que durante los 30 años la tasa vaya a estar al 7.2, no. Ella va a variar a 3 años, 5 años o 7 años, dependiendo los años que tú elijas. Tú, María, puedes decir, quiero mi tasa fija a 3 años, ok, lo hacemos, o la quiero a 5 años o a 7 años. Tú como cliente decides a cuántos años la quieres fija. Claro. ¿Y qué diferencia hay de esa tasa con la que se prestan los extranjeros a lo que se presta a los locales? ¿Es la misma tasa o es un En poco más este alta? momento está igual, estamos igual. Estamos igual. Ahorita a un local como nosotras comprar la tasa nos sale casi igual que un extranjero. Solo que O sea al que, local nos dan la tasa fija por los 30 años. ok, o sea que la ventaja sería los 30 años y la desventaja es que tenemos que tener más requisitos para poder optar a un mismo préstamo. Correcto, y pues claramente que al local sí le prestan más dinero, ¿no? Pero Ujú. es porque pues te indagan más la vida. A un local le pueden prestar hasta un 90%, un 98%. Vale, y en tu experiencia, tú podrías decir que, y yo creo que es así, pues que a Estados Unidos le aprecia mucho que vengan inversionistas extranjeros y por eso también Correcto. hay facilidades para estos préstamos, ¿no? Correcto, claro, a Estados Unidos le favorece que inviertan acá en este país, que obviamente si pueden abrir el LLC lo hagan y declaren impuestos, para ellos esto Ujú. es lo máximo, ellos les favorece que, que ustedes como extranjeros paguen impuestos sobre la propiedad. Claro, entonces me imagino que por eso también hay flexibilidad en muchos factores para que cualquiera de estas personas que están fuera y quieran invertir acá tengan acceso a buenos planes de financiamiento. Bueno, Correcto. yo creo que podemos ir entrando a lo que son los requisitos, que me encantaría que fueras explicando uno a uno para estar bien claro, para que vean que es bien sencillo y cuál sería el proceso una vez que vas reuniendo todos esos requisitos. Bueno, Si quieren ir tomando nota, agarren el papel y lápiz. De todas maneras, cuando terminemos esta reunión va a estar grabada y se la vamos a hacer llegar. Pero si quieren ir tomando nota, sería chévere para que sepan que son 5 requisitos y son muy fáciles de buscar. exacto, bueno. Los préstamos son en verdad muy fáciles. En un préstamo obviamente hay muchas manos de por medio, ¿no? Porque finalmente estamos vendiendo dinero, pero siempre va a haber alguien de nuestro equipo del lado de Q Capital, de principio a fin, asesorando al cliente y ayudando con todos los documentos que el banco vaya requiriendo. Entonces, para que sepan, más o menos nos van a pedir una aplicación que yo se las voy a enviar. Esa aplicación es como una hoja de vida más o menos, ahí donde vamos a poner los datos de nosotros, en dónde trabajamos, en dónde vivimos en nuestro país, la dirección, vamos a poner si tenemos propiedades acá en Estados Unidos, vamos a poner nuestra fecha de nacimiento y vamos a poner el dinero que tenemos en nuestras cuentas bancarias, pues porque el banco necesita ver que sí cuentan con el dinero anteriormente mencionado para la transacción. Eso es un punto. El segundo punto, van a pedir visa o pasaporte. El tercer punto, van a pedir una prueba de residencia. ¿Que es una prueba de residencia? Puede ser una factura de agua, luz, teléfono, gas, móvil, de lo que sea, siempre y cuando esté bajo nombre de esa persona y diga la dirección donde reside en su país. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente a Estados Unidos sí le interesa que usted invierta acá, pero no le interesa que usted se venga a vivir. Entonces, por eso piden una prueba de residencia. El cuarto, pues son los extractos bancarios, los últimos 3 extractos bancarios donde podamos ver el dinero. Lo ideal es que si vamos a enviar el último extracto de junio, pues en el balance total quieren ver que tengamos, si es sobre una casa de 400, más o menos los $176,000. Ok, Y, ahí tienen que presentar ese monto. correcto. Y van a pedir una carta de ingresos. Si son independientes, esto lo hace un contador de su país. Si son dependientes, digamos que trabajan para Coca-Cola Colombia, pues se le va a pedir a Recursos Humanos una carta de ingresos donde diga cuánto hizo en el 2022, en el 2021 y cuánto hace en el 2023. Eh, Entonces esa sería certificación de ingresos. O sea que ahí tenemos las 5. La aplicación, que es un formulario donde va a poner todas sus preguntas, son preguntas Básicas.
Sí, sí, de información personal, pues que es importante que ustedes conozcan para saber cómo crear el perfil del cliente. Después, pasaporte y visa. Siempre te van a pedir pasaporte y visa, pero tenemos la opción, como tú nos dijiste, que en algunos casos, algunos bancos podrían llegar a trabajar sin la visa. Correcto, El pasaporte siempre sí lo van a pedir. Pasaporte correcto, vigente. Ujú, correcto, ujú. Entonces ya llevamos dos. El tercero es la prueba de residencia, como tú estabas hablando. Les encanta que vengan a invertir, pero no que se vengan a vivir. correcto. Siempre va a ser Entonces, inversión. exacto, es un movimiento de inversión. Perfecto. En las cuentas bancarias, ok, chévere. Ahí, en ese momento, ya hay que mostrar todas estos tres aspectos que teníamos que tener cubiertos, que es para la cuota inicial, para los gastos de cierre y la reserva que pide el banco, dependiendo de lo que pide el banco. Correcto, Que antes de colocar estos datos, deberíamos hacer una revisión con el cliente para decirles, ok, mira, para aplicar tienes que tener esto y esto y esto listo. correcto. Se precalifica, eso sí, ahí hago un paréntesis. En una Ujú, llamada que tengamos, podemos cuadrar, hablamos, vuelvo y explico esto que estoy diciendo en este en vivo y ujú. puedo precalificar dependiendo del perfil del cliente, si es independiente, dependiente, y hago una serie de preguntas y ahí lo mismo en la llamada los podemos precalificar y decir para cuánto podría aplicar, para qué valor de propiedad, si de 500, de 1.000.000, de 300, etcétera. Bueno, muy chévere esa precalificación porque entonces ya el cliente sabe Se hasta dónde puede puede llegar. mirar, pues exacto, hasta dónde Ahí puede se le llegar. tiene en cuenta, si de acuerdo a su perfil, se le tiene en cuenta todo, que tenga los gastos de cierre, la cuota inicial y se le hace un estimado de un pago mensual de acuerdo a lo que puede calificar, ¿no? Buenísimo, eso es importantísimo porque la gente tiene que saber, o sea, yo puedo pagar hasta tanto cada mes dentro de mi Correcto, presupuesto, con cuánto me puedo comprometer. Eso me parece correcto, chévere. Y entonces ahí llevamos cuatro y el último sería lo de la certificación de ingresos, ¿no? correcto. Este, Hay unos que es- bancos que Ujú, nos piden también una referencia bancaria. Esa ujú, referencia es de su país, de un banco que esté bajo nombre de ellos, de una cuenta o de un nombre personal. Esa ujú. cuenta tiene que tener más de 2 años de aperturada. Ahí Ok, al banco no le interesa ver cuánto dinero tiene. El banco, vuelvo y repito, como lo dice, es una referencia en donde ujú. diga que tiene un buen manejo, un correcto manejo o un excelente manejo de la cuenta. Ok, Entonces, ese es no y el una tiempo, justificación. ¿no? Y el tiempo que tiene abierta la cuenta. Sí, más de 2 años. Hay algunos bancos que sí nos piden esas carticas, hay otros que no, o viceversa, hay algunos que no me piden la de ingresos, digamos los de categoría B, pero sí me piden la referencia bancaria. Entonces ahí vamos jugando con. O sea, yo creo que lo más importante de todo esto que hemos hablado es que cuando alguno de nuestros clientes quiera aplicar para un préstamo, deberíamos tener una conversación previa para como ir cuadrando todas las piezas de Sí, ese. correcto. Igual, ese tiene la conversación y yo siempre cuando envío mis correos soy súper explicativa, hasta envío modelos de hojas de vida porque a veces piden hojas de vida, pero eso ya lo veremos más adelante. Claro. Envío ejemplo de todo para que lo hagan, los asesoro muy bien, los ayudo porque muchas veces. Eso ayuda muchísimo porque a veces la gente Exacto, no sabe, ay, ¿qué pido? ¿Cómo lo pido? O la persona que se lo va a dar no sabe cómo hacerlo o no sabe cómo tú estás esperando para recibirlo. A veces sí se correcto, lo hacen, pues, pero quieren hacerlo como tú lo necesitas que se presente. tal cual como para que no se enreden. Entonces, esos 5 documentos son los básicos para yo poder someter un crédito, iniciar el proceso de un crédito y bloquear una tasa. ¿Ok? Esas tasas se bloquean más o menos a 60 días. Hay otros bancos, como los de categoría B, que solo te la bloquean por 30 días. Pero es importante que son los básicos para seguir con el proceso. Ya después te van a pedir otros documentos que vamos viendo en el camino, pero no son los básicos o los que tengo que enviar de allá. No, no, los básicos son los 5 que acabo de mencionar. Y que a lo mejor son complementarios, ¿no? No son, Correcto, no es nada del otro mundo que no son muy difíciles tampoco de de conseguir. conseguir. Chévere, entonces yo creo que, resumiendo un poquito, lo más importante es que sí hay acceso al financiamiento para los inversionistas extranjeros acá en Estados Unidos, que las tasas son muy favorables, tanto como para los locales, que, que la edad no importa, Ya, no que importa. podemos aplicar a cualquier edad y vas a poder obtener un préstamo por 30 años, porque aquí por ley no te pueden discriminar por tu edad. Y, y que los requisitos, bueno, son muy fáciles
de obtener, o sea, son bien sencillos. Ah, una pregunta, ¿eso los tienen que traducir o te los pueden enviar directamente como se los emite el banco? Nos envían en español y nosotros mismos los traducimos, no hay ningún problema. Algo súper importante, también me han Ujú. preguntado, y me parece un punto importante que muchos dicen, ay, yo no tengo cuenta en Estados Unidos. Ah, sí, no te había preguntado eso. Pasa con los que no tienen visa, o con los que sí tienen, pero pues no tienen tiempo por X o Y motivo. Ahí es cuando yo les digo, no se preocupen, tenemos aliados para aperturar cuentas a distancia. Ujú. Ahí los presentamos, los conectamos con esos proveedores y ese proveedor ya se encarga de decirle qué documentos necesita para poderle ayudar a aperturar a distancia la cuenta. Buenísimo, o sea que no hay excusas para no tener las condiciones para poder pedir un préstamo y aprovechar los beneficios de tener una inversión acá en Estados Unidos. Correcto. Y sobre todo en el estado de la Florida, que hay tantas oportunidades, que Tanto, hay tantas facilidades para adquirir propiedades. súper turístico, está creciendo un montón. Las rentas dan versus la hipoteca, la misma renta, la misma hipoteca se paga con la renta. Hay otros que Exacto. hasta les sobra un poquito para tener también como ahorro. Entonces, es el momento, hablo, digamos, en cuanto a Colombia, sé que el dólar ha bajado, es como el momento de poder invertir. En verdad es una gran inversión Exactamente. a Ujú. futuro. eh, Ahorita lo que es Miami, Orlando, por Disney, por el turismo, es el boom ahorita. Sí, 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 y ¿cómo se llama? Hay demasiada demanda, demasiada demanda. No solamente de los que vienen de vacaciones. Por Correcto, ejemplo, la demanda local ha crecido muchísimo. Nosotros desde el año pasado se vinieron más de 400.000 personas de otros estados al estado de la Florida y la mitad de esas personas vienen para el sur de la Florida, que es Orlando y Miami. Y todos correcto. ellos demandan vivienda, porque mucha gente viene por trabajo, Trabajo, el o clima, lo, exacto, o las personas que buscan invertir en rentas cortas, pues tienen la oportunidad de la gente que viene no solamente a divertirse, sino también por trabajo o a visitar Disney o qué sé yo. Hay muchas, o por situaciones médicas que también se están viendo en esta zona. sí, Así también. que no sé si alguien más tiene alguna pregunta que nos quiera, déjame chequear acá. Ok, no tenemos otras preguntas, Valerie. Yo creo que fue muy clara la explicación que tú nos diste de cómo lograr un financiamiento acá en Estados Unidos, eh, los detallitos que tenemos que tener en cuenta para tratar de mantener lo más bajo posible la tasa de interés, que es lo que más, que es lo que más nos preocupa, y que hay solución para todo, pues. Si de Claro que repente sí, estás en este nivel, podemos buscar en el otro, pero puedes lograr el tu proceso más o menos cuánto demora, de cuarenta y Ajá. cinco a 60 días, es el proceso que El nos proceso regular, sí. Ujú. el regular de 45 a 60 días. En verdad es muy fácil. Invertir es lo mejor que pueden hacer acá en Estados Unidos, dolarizar, empezar a dolarizar su dinero. Es algo muy inteligente que pueden hacer en este momento. Ujú. Sí, revalorizar, invertir en bienes raíces es de verdad resguardar tu dinero porque los bienes raíces siempre a largo plazo van a ganar en valor en el tiempo. O sea que Correcto, cualquier cosa que inviertas ahora, en cualquier momento vas a poder recuperar. Y, correcto. mm, Y yo creo que es el momento para aprovechar todas las oportunidades que hay ahora en la Florida y las oportunidades no solamente que existen de las propiedades, sino las facilidades de préstamos para poder adquirirlas y lograr un mejor rendimiento de tu dinero, protegiendo tu patrimonio, dolarizando tus ingresos, que a lo mejor estás protegiendo también de una devaluación en tu país. Yo creo que estamos en el momento preciso, así que no perdamos esta oportunidad. Muchísimas gracias, Valerie, por Vale, acompañarnos con hoy. gusto. Muchísimas gracias a todos los que tuvieron el chance de conectarse con nosotros. Ya nos veremos en una próxima oportunidad hablando sobre otro tema.